Regresamos a Su Caso en Casa. El tema de hoy, delitos en redes sociales. Quiero recordarles nuevamente los teléfonos para que sigan participando a través del 232-4604 y 018-51-5015. Esta última línea es de larga distancia. Y sobre el tema de delitos en redes sociales, es muy importante que tengan presente lo siguiente, estén muy atentos a estas recomendaciones. No todo comentario en redes sociales que hiera la autoestima de otro o lastime su sensibilidad es una injuria. Ahorita hacíamos una clara diferencia entre la injuria y la calumnia. Debe ser una expresión capaz de lesionar su integridad moral, haber sido expresada con esa finalidad y ser contraria a la verdad. La honra y el buen nombre son relativos. Es menos protegida jurídicamente en personajes públicos que en personas ajenas a la opinión pública. Cuando varias personas se injurian o calumnian entre sí, es posible que se eximan de responsabilidad penal. Habrá eximente de responsabilidad penal para el que se retracte de las falsas imputaciones en las mismas condiciones en que las hizo y para quien pueda probar su veracidad. Cuando se utilizan las redes sociales para hostigar a otra persona o grupo de personas, en razón de su orientación sexual, política, racial, religiosa o de su nacionalidad, se incurre en el delito de actos de discriminación. A pesar de que en Colombia es posible sostener relaciones sexuales con personas menores de 18 años y mayores de 14, es delito utilizar las redes sociales con fines sexuales, chats eróticos, por ejemplo, intercambio de fotos y videos sexuales con menores de 18, y si la persona es menor de 14, el delito es agravado. Además tiene prisión, doctor Urquijo. Ahorita profundizamos un poquito más en el tema si nos queda tiempo. Tomar registros, intercambiarlos, almacenarlos o difundirlos en los que existan contenidos sexuales de menores de 18 años es delito. Por esa razón, evite pertenecer a grupos donde se intercambie este tipo de información, elimine los contenidos que le hayan compartido y denuncie las conductas en las que pueda determinarse explotación sexual de menores, que finalmente es lo más importante. Ya tienen entonces presentes todos estos datos a la hora de hablar de delitos en redes sociales. Quiero recordarles nuevamente las líneas telefónicas, las van a ver en pantalla, 232-4604 y 018-51-5015, por si tienen alguna inquietud y aprovechen estos últimos minuticos. Hablemos de esas críticas o chistes referidos que de alguna manera, pues doctor Urquijo, se convierten en una especie de bullying también para quien es víctima de estas críticas. Por supuesto, lo primero que hay que observar en el momento de hacer una expresión que pueda ser algo polémica es que la finalidad sea distinta a la del maltrato, es decir, que tenga una finalidad o de crítica o puede haber una finalidad humorística válida, pero siempre y cuando no pretenda lesionar el patrimonio moral de la persona. Y también también es importante que esas afirmaciones sean ciertas. Es decir, yo puedo señalar que una persona... Claro, yo puedo señalar, por ejemplo, que un deportista o un político es inepto, utilicemos ese calificativo por lo pronto, pero si yo tengo alguna información que me permite afirmar eso, pues allí yo no estoy faltando, digamos, a la veracidad. Lo mismo que cuando yo le atribuyo a otro un delito. Yo digo, alguien cometió este delito, yo lo puedo hacer, claro, porque si no, no estaría prohibida la denuncia. Pero se requiere que la persona, cuando realice esa imputación, por lo menos esté convencida de que lo que dice es correcto y a través de actos de verificación mínimos. No es que se las tenga que saber todas, pero por lo menos que tenga información objetiva que le permita soportar esa información. Y ahí entran los famosos memes que vienen circulando hace algún tiempo, sobre todo cuando se refieren a personajes públicos. Está con nosotros Margarita. Bienvenida, la escuchamos. Margarita. Hola Margarita, la estamos escuchando. Vamos a pedirle a Margarita que le baje todo el volumen a su televisor. Mientras establecemos nuevamente la comunicación con Margarita, continuamos con el tema. Ya establecimos entonces la diferencia, doctor Urquijo, entre la crítica, el insulto, la denuncia y la calumnia. Y todas estas se presentan en redes sociales. ¿Cómo no? Habíamos dicho desde el principio hay una frontera compleja de establecer entre libertad de expresión y, por ejemplo, intimidad, lo que pasó con el famoso video de los uniformados aquellos. Hay unas líneas, digamos, difíciles de trazar, pero también tiene que entenderse que, por un lado, la expresión es algo legítimo. Sin embargo, pues uno suele decir desde siempre es que mis derechos llegan hasta donde llegan los del otro. El problema es establecer cuándo, ¿sí?
Y esto es posible dependiendo de la persona a la que yo también me voy a referir. Insisto, si se trata de una persona, por ejemplo, reconocida públicamente por alguna circunstancia, Claro. por cometer delitos, por ejercer un cargo público, por ser un deportista, digamos que allí es más flexible su protección la protección de su patrimonio moral. Bueno, vamos con 2 llamadas rápidamente. La primera de ellas, Margarita, muy breve con su pregunta. Bienvenida. Bueno, La escuchamos. señor, el problema mío es que tengo una nietecita de 11 años. Sí, señor. Y- Señora, la escuchamos. La niña tiene 11 años, estudia en un colegio de monjas. Y hay 2 niñas que me la tienen manipulada y ya llevaron todo, ya el salón también. Y la niña llora desde las 5 de la mañana y llora porque ella no sé qué, que ella no quiere ese colegio, ella llora de miedo, Víctima de ella bullying. vomita. Víctima ella, de bullying, mejor dicho, Margarita, la por lo niña, que el miedo entiendo. no lo deja. Margarita, víctima de bullying, por lo que entiendo, ¿cierto? Sí, es Bueno, víctima muchísimas de bullying. gracias a usted por participar en su caso en casa y recibimos la otra llamada y vamos con las respuestas. Hola. Aló. Aló, ¿Quién está con nosotros? María Flores. María Flores, la escuchamos rápidamente porque ya nos quedan pocos minutos. Bueno, Señora, sí, mucho gusto. Mire, lo felicito por el programa. Lo que pasa que yo llamé la semana pasada, pero no me pudieron comunicar. Yo soy una señora que tengo un predio y entonces yo hice unos derechos gerenciales. Yo quiero saber ok. si en el desenglobe me puedo utilizar eso. María, gracias por participar. También déjeme sus datos por línea interna. Yo la pongo en contacto con el abogado especialista en el tema que le puede resolver su caso. Y respecto a lo otro, pues el bullying también, que es muy común en redes sociales. Doctor Urquijo, ya para ir concluyendo el ¿Cómo tema. no? Definir lo que es bullying, pues no es que el derecho penal lo defina, sino que hay algunas conductas, por ejemplo, de maltrato, de acoso, que ya específicamente habría que mirar si es con menores de edad, si es por aspectos sexuales, podría ser el delito de uso de redes sociales con fines sexuales con menor de edad. Si se trata de insultos, podría ser delito de injuria. Si se trata de amenazas, podría ser delito de amenaza. Si se trata de extorsión, podría ser delito de extorsión. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y esto para las personas que deben proteger a esos menores que son víctimas, y es que deben hacer lo posible por evitar que eso desencadene en resultados fatales como el famoso caso que ocurrió en Bogotá. Y es que cuando no se protege a tiempo a una persona que se puede prever que va a terminar suicidándose o con condiciones o con consecuencias graves, el que no protegió a tiempo a ese menor podría inclusive responder por omisión de otro delito. Muy bien. Es un tema que continuará definitivamente porque es muy amplio. Doctor Urquijo, gracias por acompañarnos hoy en su caso en casa. Con mucho gusto, Yasmín, por aquí a la orden. A ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.